Bien, muy buenas tardes para todos. Ya estamos con Ángela, Jesús, Sania, muchas gracias por su puntualidad, muchas gracias por haber atendido la convocatoria que nos hizo el profesor Ramón Barros para este segundo taller de orientación sobre las pruebas Saber TIT, sobre la prueba Saber TIT. Entonces, como el tiempo es bien cortico, ya ustedes me conocen, no necesito mucha presentación. Y el tiempo es corto, entonces vamos a dar inicio. Voy a compartirles entonces la pantalla para que vean la presentación que tengo preparada para ustedes el día de hoy y podamos realizar pues las actividades de orientación que tenemos planteadas. Entonces, vamos a hacer un recuento de lo que sabemos ya sobre lo que es la prueba Saber TIT, básicamente, que es una evaluación que se aplica para carreras técnicas, profesionales y tecnológicas, que la realiza directamente el ICFES como organismo de observación, de seguimiento, de formalización de la educación superior en el país, es decir, un organismo adscrito al gobierno, que es para estudiantes o que está dirigida a estudiantes próximos a culminar su programa de formación en educación superior, en estos mismos niveles, técnico, profesional o tecnológico, y que busca evaluar y reportar el grado de desarrollo de ciertas habilidades y conocimientos, es decir, competencias en nuestros estudiantes. Muy seguramente, estos datos que reporta la realización por parte de cada uno de los estudiantes, pues sirve para diferenciar y para, obviamente, determinar cómo el estudiante entró a una carrera técnica o tecnológica, obviamente teniendo como referencia sus resultados en la prueba Saber 11, que obviamente también fue requisito para haber ingresado a un programa de educación superior. Y ahora, cuando terminan el programa de educación superior, ver entonces precisamente qué diferencias hay en las competencias que se traían de base y las que se lograron durante el curso de una carrera. ¿Cuál es la importancia de presentar esta prueba? Pues básicamente el que va a brindar información sobre el grado de desarrollo no solamente de los estudiantes con los resultados que logren en la presentación de la prueba, sino que además va también a dar datos de cómo están las carreras técnicas y tecnológicas que representan esos estudiantes, que han cursado esos estudiantes, y cómo están las instituciones. Entonces, ayuda a medir de una manera integral pues todo el ámbito educativo del proceso de enseñanza-aprendizaje en este tipo de carreras y para los estudiantes. ¿Cuál es la razón de esos resultados? Básicamente que se puedan tener indicadores del valor agregado que está dando un determinado programa a sus estudiantes. Nos ayuda también a comparar la calidad y la calidad de los programas que están ofreciendo las instituciones, y también da indicadores para evaluar la calidad y la formulación de políticas educativas nuevas que ayuden de pronto a mejorar los programas, que ayuden a mejorar la oferta de los programas, que ayuden a reestructurar los enfoques de esos programas. Entonces, igualmente, ayudan y aportan un nivel importante de datos, de información, para poder trabajar en lo que son diferentes niveles y dentro de los diferentes actores de la educación superior en el país. Buenas tardes. ¿Quién se nos unió? Que se abrió un micrófono por ahí. Miro quién más se nos ha unido. Luis Miguel, Tatiana, Víctor, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Todos me escuchan bien? Yo miro aquí cómo va el chat. A ver qué me cuentan. Perfecto. Listo. Quienes, por favor, desactivemos los micrófonos mientras tanto. Como les comentaba al principio, pues vamos a tener digamos que estos talleres, estos encuentros, pues son muy corticos, entonces más tarde
tener la oportunidad de pronto unos minuticos de que ustedes planteen algún tipo de inquietud, algún tipo de iniciativa o de interés específico sobre el taller y la temática que estamos manejando hoy. Voy a volver entonces a la presentación y siguiendo entonces con el hilo que estamos manejando, el por qué debemos presentar esta prueba es porque es un requisito para poder graduarse del programa. No solamente de este programa, no solamente en esta universidad, sino como les comentaba, de cualquier programa o carrera de nivel técnico o de nivel tecnológico. Entonces, por eso ahí estamos incluidos nosotros también. ¿Quiénes deben presentarla? Los estudiantes que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa. Entonces, déjenme y les hago una pregunta. ¿Cuántos créditos académicos tiene nuestro programa? Chat, para que lo escriban, por favor. Buenas tardes, Luis Miguel, también, que se nos acabó de unir. Marcela. ¿Quién más está? Ingrid, Víctor. En este momento estamos 9 personas. Entonces, mientras tanto, por favor, cuéntenme ahí por el chat cuántos créditos tiene el programa. De pronto este dato va a ser mucho más claro y mucho más identificable pues, para los estudiantes más antiguos. ¿Quién más está? Víctor Torres, sí estaba como invitado. Bueno, perfecto. Bueno, todavía no me cuentan cuántos créditos. Sigamos entonces, porque el tiempo es corto. Entonces, nuestro programa tiene 83 créditos. Eso quiere decir que el 75% de los aprobados se estarían dando, equivaldrían más o menos a 56 créditos, lo cual se estaría logrando ya en el último semestre. Entonces quiere decir que cuando ustedes estén cursando el último semestre más o menos, van a ser precisamente informados de que ya están aptos o de que deberían presentar las pruebas de acuerdo a la programación que el ICFES expide para, a nivel nacional para que los estudiantes la presenten. ¿Cómo y cuándo se inscriben ustedes para la prueba? Entonces, es importante tener en cuenta que el estudiante es responsable de todo ese proceso. ¿Qué hacemos como universidad? Obviamente vincular a los estudiantes desde la institución para que se inscriban, para que hagan el pago y obviamente para que presenten la evaluación, ¿cierto? Porque ¿cómo va a saber el ICFES qué estudiantes y de qué universidad o a qué universidad pertenecen los que... Entonces, digamos que vincula a los estudiantes, pero todo el trámite de la inscripción, el pago y la presentación, pues corre por cuenta del estudiante. Nosotros les informamos, como les decía, cuando ya estén listos para presentar la prueba, se les van a informar las fechas y de ahí en adelante, pues se hace seguimiento a que los que necesitan presentar la prueba o a los que están interesados, porque puede haber de pronto estudiantes que ya han terminado inclusive el plan de estudios, pero les falta cumplir con este requisito para el grado. Entonces puede que esos estudiantes también estén incluidos dentro de ese grupo de estudiantes aptos para hacer las pruebas. ¿Dónde y cuándo se presenta la prueba? Que era otra de las inquietudes que alcancé a ver que plantearon en el taller anterior. Entonces, lo mismo, como ya la inscripción se hace directamente ante el ICFES es el que determina, de acuerdo a los datos que ustedes generan en la inscripción, los personales, la dirección, el municipio en donde se ubican. Con esos datos, el ICFES determina el sitio, la fecha y la hora en la cual se debe presentar cada uno de ustedes a presentar la prueba. Muy seguramente, como les decía, si ustedes se registran su dirección o su sitio de domicilio, su sitio de residencia, pues muy seguramente les van a programar el sitio donde tienen que presentar la prueba, pues cerca de su localidad o cerca de ese punto. ¿Qué más sabemos? Sabemos qué pasa si se pierde o si se aprueba la prueba Saber TIT. Pues básicamente sabemos ya que estas pruebas, digamos, no se ganan ni se pierden, es decir, no se aprueban ni se reprueban. Solamente van a servir, como hablábamos también antes,
para que los puntajes obtenidos nos ayuden a generar datos y a generar información sobre qué están los estudiantes con respecto a unas competencias genéricas que son las que se evalúan con la prueba. Es importante también recordar que hay beneficios de acuerdo a los puntajes o a los resultados que se logren, ¿no es cierto? Los mejores puntajes de acuerdo a unas escalas que ya los profesores encargados pues, de socializarles todo el tema y de hacer el seguimiento de aquí a que cada uno de ustedes tenga que presentar las pruebas, pues les ha comentado que por parte de la UNAP, por parte de la universidad, existen unas becas de acuerdo a esos resultados que ustedes logren. Y obviamente, digamos que como valor agregado o asociadamente a la presentación de las pruebas y a los resultados que se obtengan, no solamente de manera individual, sino en conjunto por parte de todos los estudiantes que dentro del año lectivo, digámoslo así, presenten la prueba, pues ayuda a el posicionamiento de ese título que logran como tecnólogos, en este caso de seguridad, en seguridad y salud en el trabajo, dentro del mercado laboral. ¿Por qué? Porque de pronto hay seguramente entidades, organizaciones, empresas que son muy juiciosas y miran estos datos y se dan cuenta que la UNAP tiene unos muy buenos resultados o que los estudiantes de tecnología en seguridad y salud en el trabajo tienen unos muy buenos resultados en la prueba Saber TIT y obviamente puede que sus procesos de selección pues ayuden o le den alguna prioridad a los estudiantes, a nuestros estudiantes, a ustedes. Pero como también es un gana y ganan, ¿no es cierto? No solamente los estudiantes ganan, sino la universidad también gana. Para la universidad ayuda a que unos buenos resultados por parte de ustedes en esta prueba le ayuda a medirse con las otras universidades, ¿no es cierto? A ver en qué está mejor o qué necesita mejorar de otras universidades, precisamente también para al interior del programa podernos nosotros establecer unas metas de mejoramiento o de mejoramiento del programa. Le ayuda también a la universidad a posicionarse competitivamente también, así como ustedes pueden posicionar mejor su título, ¿no es cierto? Se pueden posicionar mejor en el mercado laboral, la universidad también se posiciona más competitivamente, es decir, muchos más estudiantes van a querer estudiar nuestra carrera, la tecnología que ustedes están adelantando, precisamente porque se van a dar cuenta que es una carrera que los va a formar de manera integral y lo que se puede reflejar en las pruebas, pues es eso. Ayuda también a la sostenibilidad del programa, ¿no es cierto? Porque si el programa se mantiene, obviamente, y tiene ese tipo de resultados pues, positivos, el programa se va a poder mantener hacia futuro y se va a poder ofertar en muchos más sitios antes. Y ayuda pues también a lo que les comentaba, a mejorar el mismo programa, ¿no es cierto? A ver en qué podemos cambiar para generar todavía mejores resultados a futuro en lo sucesivo de la presentación de la prueba. Entonces ya como estoy a ver, miro cuántos estudiantes estamos. ¿Con cuántos estudiantes contamos? Ya estamos 12 conectados, conmigo somos 12. Entonces lo importante que tengamos en cuenta es que este grupo, junto con los cientos de estudiantes más que tienen por delante la presentación de las pruebas, pues tenemos compromiso básicamente de lograr que estos resultados precisamente y estas posibilidades y los beneficios que que podemos lograr a través de la presentación de la prueba, pues se den. Y son básicamente desde este momento y hasta el punto en el que ustedes lleguen a presentar la prueba, en el momento en que se estén sentados allá, realicen su prueba y la entreguen, estar muy atentos a ese momento de la inscripción y la presentación de la prueba, ¿no es cierto? Todos han tenido muy buena receptividad con respecto al proceso, les ha sido muy fácil, el proceso es muy fácil, como todos, pero siempre, como todos los procesos que planteamos nosotros, pero es un proceso que obviamente, y como nos ocurre en todo lo que tenemos que hacer a lo largo de la carrera, pues con atención, con cuidado y con seguimiento de las instrucciones y de las fechas que nosotros les impartimos, pues
esto va a ser mucho más fácil. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que de pronto a algún estudiante se le pasa la fecha, no hace el pago a tiempo, no alcanza a presentar la prueba o no se presenta el día de la prueba. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente le toca, de acuerdo a sus intereses, presentarla en un semestre siguiente o en un semestre posterior. O esperarse hasta poner en general que es de pronto el interés primordial, posponer la graduación. ¿Qué es importante también? Pues presentar la prueba responsablemente para que sigamos mejorando los resultados que hemos tenido y ayudar a mantenerlos precisamente porque particularmente los resultados de ustedes, de los compañeros que ya han presentado la prueba, pues han dejado un nivel muy alto en los resultados y pues digamos que ese es un compromiso, ¿no es cierto? Por lo menos mantener los resultados y ojalá llevarlos más arriba. Bien, entonces entremos ya de lleno a lo que nos convocó este encuentro del día de hoy, y es mirar sobre la prueba, ¿no es cierto? Revisemos entonces qué debemos tener en cuenta ya específicamente sobre la prueba. Lo que evalúa básicamente son competencias genéricas. La prueba que ustedes van a presentar, como también lo tocó la profesora en la sesión pasada, en el taller pasado, es que para el caso de ustedes no se presentan pruebas específicas, es decir, no les van a salir o no van a tener un módulo o no van a tener preguntas específicas que resolver sobre seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto? Sino competencias genéricas, es decir, una serie de competencias que todos los estudiantes deben desarrollar independientemente del énfasis de la formación que estén recibiendo. En este caso, nuevamente, para tecnólogos en seguridad y salud en el trabajo. Habrá otras tecnologías y otras técnicas y puede que, de acuerdo a los intereses de la universidad, de la institución, sí se presenten ese tipo de pruebas específicas, pero para ustedes no es el caso. Entonces, ¿cuáles van a ser esas competencias que se van a evaluar? Básicamente, la comunicación escrita, el razonamiento cuantitativo, que tiene que ver, y lo van a ver también en el taller correspondiente más adelante, tiene que ver básicamente con razonamiento de pronto abstracto, razonamiento matemático, conocimientos básicos de álgebra y de matemática, el módulo de lectura crítica, las competencias ciudadanas, el inglés, y hay digamos que no es parte de lo evaluable en esas competencias, sino es un cuestionario socioeconómico, es decir, datos básicos de ustedes que ayudan también a determinar en qué tipo de estudiantes son los que están cursando un determinado programa, en dónde se encuentran ubicados, qué nivel socioeconómico tienen directamente o tiene, digamos, un núcleo familiar, y ese tipo de aspectos socioeconómicos básicos. Entonces, quiere decir que los módulos que ustedes van a cumplir en esa prueba son el de comunicación escrita, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas e inglés. 5 competencias. Y si ustedes ven, quienes ya de pronto adelantados en el tercer o cuarto semestre, pues han evidenciado que en la gran mayoría de los módulos siempre ustedes han tenido una actividad o una evaluación que tiene la misma forma y los mismos objetivos, la misma estructura de una prueba saber TIT. ¿Para qué? Para irlos también por ese medio, ayudándoles a acondicionarse, a habituarse al tipo de preguntas que se manejan en la prueba saber TIT. Permítanme, voy a ver el chat, a ver qué inquietudes hay. María Isabel Díaz se nos unió. Buenas tardes, María Isabel. Por favor, para el próximo taller ponerse de acuerdo con los profesores que tenemos, ya que no veo acá María Isabel, no alcanzo a ver. Supongo que es lo que tiene que ver con las clases, pero igual esto lo terminamos a las 6:30 para que quienes tienen teleclase o eventualmente alguna videoconferencia, pues continúen con esas actividades. Por eso son cortos y están programados precisamente dentro de esos espacios, teniendo en cuenta esos otros espacios. Bueno, entonces tenemos claro hasta ahora que son 5 competencias las que ustedes, sobre las cuales se les va a evaluar. Y específicamente,
el taller de hoy tiene que ver con el módulo de comunicación escrita. Ahí que se va a evaluar básicamente la competencia que ustedes tienen para comunicar ideas por escrito referidas con un tema dado. Entonces, eso ya nos da a nosotros los parámetros básicos del cumplimiento o de los resultados que se espera de nosotros en la evaluación de esa competencia, y es que nosotros comuniquemos por escrito. ¿Cómo estamos por escrito? Por eso es que nosotros hacemos mucho énfasis en las actividades y en todos los procesos, desde la renovación de matrícula, de que leamos con mucho cuidado, de que los correos los enviemos con mucho, poniéndole mucha atención a que sean claros, a que sean bien estructurados, así sea un mensaje muy corto. Estructurarlo bien ayuda a que esa comunicación sea efectiva y podamos nosotros pues tener no solamente la influencia o la respuesta de ese interlocutor, sino que esa otra persona pues también pueda entablar un acto comunicativo con nosotros. Y esto es básicamente lo que se evalúa con ese módulo. Es decir, que lo que ustedes van a hacer es escribir, es decir, de puño y letra, van a tener que con su lápiz, con el lápiz que ustedes llevan para presentar esa prueba, se les va a presentar muy seguramente un formato así como el que ustedes ven acá, un recuadro con renglones en donde ustedes, una hoja de cuaderno o un formato, van a diligenciar o van a escribir su escrito, la estructura de su escrito de puño y letra. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con muchas de las evaluaciones que ustedes ya han presentado en varios de sus módulos, en donde hay unos puntos que la plataforma califica automáticamente y otros que de pronto en las cuales preguntas para las cuales ustedes deben digitar una respuesta, el profesor la lee, la evalúa y asigna una calificación. Asimismo ocurre con la prueba Saber TIT para esta competencia en específico, que es la comunicación escrita. Ahí van a tener ustedes que escribir y habrá obviamente personas que evalúen eso que ustedes escribieron a ver si cumple con, digamos, los estándares y los aspectos sobre los cuales está determinada la evaluación, la prueba. Entonces, ¿cómo se evalúa esa tarea? Porque realmente es una tarea. Esta parte de la prueba es sui generis. Si ustedes vieron, no tiene preguntas, ¿no es cierto? Ustedes no deben resolver preguntas, no deben resolver, digamos, no deben tener un conocimiento previo sobre unas preguntas dadas para poderlas resolver suficientemente, sino que van a hacer un escrito sobre un tema dado. Y básicamente ahí lo que se les va a evaluar es la producción de un texto argumentativo, es decir, lo que ustedes van a escribir en ese recuadro o en ese formato que les entregan con la cartilla respectiva, es un texto argumentativo. ¿No es cierto? Eso es importante también que lo tengamos en mente desde ya. Es un texto argumentativo en el que ustedes van a justificar la respuesta a un tema dado, ¿no es cierto? O van a tratar en general un tema que les van a proponer de acuerdo a una estructura argumentativa. Ese tema que se les propone puede ser una situación o puede ser un problema, ¿no es cierto? Y para que ustedes respondan o para que de ahí ustedes empiecen a desarrollar ese escrito, pues seguramente se plantea una pregunta. Entonces es importante que tengamos en cuenta que en este módulo de comunicación escrita no hay respuestas correctas o incorrectas, ¿no es cierto? Porque no es un requerimiento que ustedes sepan exactamente del tema que se les está exponiendo, sino que a partir de ese contexto que se les da, ustedes establezcan una estructura para ese texto argumentativo de manera que puedan justificar las razones o las ideas con las cuales van a hablar y van a dar su opinión sobre ese tema propuesto. Entonces, por ese lado, digamos que lo importante es tener muy claro el cómo organizamos y el cómo vamos a resolver nuestro escrito, más que si si estamos resolviendo la pregunta de manera exacta y estamos tratando el tema según un conocimiento previo, porque, digámoslo así, como es una opinión, nosotros podemos, digamos, que determinar un contexto por fuera de la pregunta para poder justificar
lo que nosotros estamos opinando, ¿no es cierto? Pero lo que nos van a evaluar ahí es la estructura, cómo resolvamos el texto. Entonces, ¿cómo se evalúa el módulo ya específicamente con el tema? Es que nos dan para resolver en ese formatico, en esos renglones. Son 2 páginas en las cuales nosotros debemos generar nuestro texto. Son básicamente temas de dominio público, son temas de interés general, son temas de actualidad nacional que no requieren, como les decía, ningún conocimiento específico o en el caso de nosotros algún tipo de conocimiento técnico o tecnológico en específico, sino son temas, digamos, que manejaría el público en general, ¿no es cierto? Obviamente, pues, en el nivel de formación en el cual ustedes se encuentran. Entonces, por ejemplo, este es un modelo que nos muestra una de las cartillas que de pronto les hacen llegar los profesores o que de pronto ustedes pueden disponer a través de la página del ICFES. Es decir, son cartillas de años anteriores que muestran precisamente o le ayudan a los estudiantes a prepararse también. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una de los temas y de las preguntas que se ha propuesto, que se propuso el año pasado. El Gobierno Nacional ha propuesto la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria. Con ello se intenta, entre otras cosas, facilitar el acceso de los estudiantes técnicos y tecnólogos a diversos tipos de posgrado sin necesidad de cursar una carrera profesional. Algunos críticos afirman que esta propuesta no valora la inversión en tiempo y dinero que se hace en la educación universitaria profesional. Ese es el tema y ese es el contexto que a ustedes les pone. Si uno no conoce cuál es el Sistema Nacional de Educación Terciaria, no importa si el acceso de los tecnólogos y tecnólogos a diferentes tipos de posgrado, no necesariamente tenemos que saber qué posgrados se ofrecen para técnicos y tecnólogos. Por ejemplo, que los críticos afirman que esta propuesta no valora la inversión, eso es algo contextual, ¿no es cierto?, sobre lo cual nosotros vamos a resolver. Y es precisamente la pregunta que se plantea enseguida, que es, ¿está de acuerdo con la afirmación de los críticos? Entonces, eso es lo que nosotros entraríamos a desarrollar como ejemplo para esta prueba de comunicación escrita. Esta fue otra que también se planteó, por ejemplo, desde el 1 de julio de 2017, los colombianos deben pagar un impuesto por cada bolsa plástica que usen en el supermercado. Con esta medida, el gobierno busca desestimular el uso de los empaques plásticos en el país. Sus críticos afirman que esta medida es un negocio que quiere beneficiar a los fabricantes de bolsas. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? Entonces, ¿uno qué hace? Toma los datos que me están dando en el planteamiento de esa situación o de ese problema, los analizo por unos minutos y después sí estructuro el escrito para poder dar respuesta a esta pregunta que me formulan, si estoy de acuerdo con esa afirmación. Otro tema que se podría plantear, por ejemplo, que sí tiene que ver exactamente de pronto con el ámbito laboral en el país, la Ley 1429, Ley de Formalización y Generación de Empleo, fue expedida por el Congreso el 29 de diciembre de 2010 y busca generar incentivos a la formalización de etapas iniciales de la creación de empresas con el fin de aumentar beneficios y disminuir los costos de formalizarse. ¿Está de acuerdo con que los objetivos de esta ley se han cumplido? No necesitamos saber qué dice exactamente la Ley 1429, cuáles son esos incentivos, en qué momento se dan, cuáles empresas son las que pueden beneficiarse, o en qué momento se puede acoger a la ley una empresa, o de pronto alguno de los trabajadores dentro del proceso de selección o de apertura de empleabilidad, sino darnos una idea del contexto que nos están planteando y así establecer nuestra opinión personal, pero sí de manera estructurada sobre ese tema. Entonces, eso es básicamente lo que nos plantea esta prueba de comunicación escrita o esta parte, este módulo de comunicación escrita dentro de la prueba Saber TIT y los aspectos básicos que tienen en cuenta o que son evaluados, es decir, lo que da la pertinencia de ese texto que nosotros escribimos es que tenga un planteamiento, haya una organización del texto y la forma en la que nos expresamos. ¿Esto en qué se traduce? Básicamente
en que el texto debe tener una estructura en la que nosotros desarrollemos una introducción, desarrollemos esa idea introductoria y formulemos una conclusión, ¿no es cierto? Entonces, vayan teniendo en mente siempre estos colores y estas palabras, porque les va a ayudar ya cuando lleguen a la prueba a trabajar la respuesta y trabajar su escrito más fácilmente. Esto a su vez, ¿en qué nos ayuda? Acuérdense también de esta banderita, amarillo, azul y rojo, la bandera de Colombia. De pronto ahí nos ayuda, ¿no es cierto? Es un símbolo que todos manejamos y nos puede ayudar también a acordarnos de qué es lo que debemos hacer cuando lleguemos a la prueba. Entonces, lo primero que debemos hacer en la parte introductoria es establecer esa idea, esa premisa o esa tesis sobre la cual vamos a basar la justificación. Entonces, lo importante ahí es empezar con la pregunta, ¿no es cierto? Perdón, me devuelvo acá. Entonces, por ejemplo, nos decían, ¿está de acuerdo con que los objetivos de esta ley sean cumplidos? Entonces, ¿qué sería lo indicado para abrir nuestra introducción? Responder con la pregunta, ¿estoy de acuerdo en que se han logrado los objetivos o no estoy de acuerdo en que se han logrado los objetivos de la ley 1429 por tal motivo, por tal razón? Después, en la siguiente parte del escrito, pues entramos nosotros ya de lleno a desarrollar nuestras razones, es decir, ahí vamos a exponer esos argumentos para justificar la opinión. Entonces, es usual que expongamos al menos dos perspectivas. ¿Para qué? Para poner en contexto, para poner unas perspectivas que cohesionadas nos ayuden a justificar el por qué nosotros estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Y finalmente, una idea, es decir, una conclusión que cierre, que globalice o que permita identificar en resumen esas perspectivas que expusimos, ¿no es cierto? Eso es básicamente y de manera sistemática lo que es generar un texto argumentativo. En muchas tareas también de las que ustedes realizan en sus módulos seguramente van a ver reflejadas estas competencias o van a tener que también trabajar este tipo de competencias, es decir, la competencia de comunicación escrita. Hablábamos de los aspectos que hacen pertinente ese escrito que ustedes desarrollan, pero ¿qué cosas o qué signos harían impertinentes, es decir, que harían que bajáramos el puntaje en ese módulo de comunicación escrita? Por ejemplo, que el texto sea falto de cohesión, sea falto de coherencia, de pronto que no lo hilemos lógicamente, ¿no es cierto? Que saltemos de un párrafo a otro, de la introducción al desarrollo, sin unos conectores lógicos que me permitan continuar el discurso, que haya falta de claridad en las perspectivas expuestas, que en esa misma justificación haya de pronto ambigüedad, que repitamos cosas, que haya redundancia o que haya irrelevancia de lo que estamos tratando, es decir, que lo que nosotros estemos justificando pues definitivamente no tenga nada que ver con lo que nos preguntaban ni con lo que entendimos del contexto que nos dieron con la situación, que haya de pronto debilidad en la redacción, que es también otro aspecto que nosotros le recalcamos mucho a través de los módulos y es trabajar la redacción, que también es parte estructural, pero la forma como manejamos nosotros la concordancia gramatical, la secuencialidad de las ideas, la puntuación, el uso de lógicos, por lo tanto, por supuesto, en tanto que, ¿no es cierto? Eso nos ayuda a darle mejor estructura a un escrito. Que utilicemos palabras incorrectas o que definitivamente pues la escritura que utilicemos, la caligrafía sea ilegible y pues obviamente las personas que van a evaluar la prueba pues no logren evaluarla eficazmente. Entonces, como les decía, la intención de estos talleres es pues darles en cada uno algunos detalles adicionales, unos tips adicionales para que ustedes vayan formalizando mejor o se vayan habituando más a ese tipo de pruebas, ese tipo de preguntas, que como les decía, pues ustedes las desarrollan de hecho en sus módulos, pero obvio que ya cuando uno esté allá sentado frente a sus cuadernillos en la prueba, pues es un momento totalmente diferente al que ustedes realizan estudio con el trabajo académico en sus diferentes módulos, pero ya toda esta actividad y toda esta dinámica que
en la que nos hemos empeñado, pues les va a ayudar obviamente a resolver la prueba mucho mejor. Entonces, pues no siendo más, como me comentaba aquí María Isabel, ustedes de pronto tienen ya otras actividades y la idea es que sean unos talleres muy cortos. Entonces, los dejo por el día de hoy. Espero que estos datos les ayuden también a tener otra perspectiva adicional de las pruebas y pues les ayude a ustedes allá a proyectarse en lograr esos buenos resultados. Las inquietudes que tengan, igual que resulten de este nuevo taller, pues las seguimos trabajando, las pueden plantear al profesor Ramón cuando les comparta de pronto la grabación o la presentación de esta sesión y las que han surgido pues en el curso de la misma. No siendo más por el día de hoy, los dejo. Muchas gracias a los 17 compañeros que se nos unieron el día de hoy. Nos ayudan también muy amablemente a difundir esta información, aunque estoy muy seguro que el profesor Ramón Barros, quien nos ayuda en este proceso, pues les va a compartir esta información para que ustedes la puedan volver a revisar posteriormente y quienes no estuvieron en el día de hoy lo puedan hacer también. Entonces los dejo, muy feliz tarde para todos, quienes están en sus clases y videoconferencias, pues muchos éxitos, que aprendan mucho y nos vemos en una nueva oportunidad. Entonces, hasta pronto, muchas gracias.